¿Cómo nace? Pues nace por un deseo de hablar de una parte esencial del ser humano, que es su lado oscuro. Y en la intención de crear o de darle cuerpo a ese lado oscuro, me invento el personaje de Martín, que lo habéis visto, que es la esencia del mal. Es una persona que se mueve por un instinto de maldad, pero que no le mueve ni la venganza, ni el odio, ni el rencor. Simplemente es así, ¿no? Tiene un don, que es el de hacer daño, ¿no? Y a partir de ahí, pues se crea la historia, ¿no? Aparece el personaje que representa la ambición, que es el de Belén, el tipo exitoso y herido, que es Thomas Lure, y van apareciendo la hija, el compañero fiel, que es Elías, la persona a quien envidia, que es Mila Roder, esta escritora sexy, exitosa, y voy creando toda la estructura. Pero originalmente es hablar de la esencia del ser humano, ¿no? La luz y la oscuridad, ¿no? La sombra esa que tanto obviamos porque no nos interesa reconocer, ¿no? O porque exige responsabilidad, ¿no? Que es lo que el ser humano casi siempre obvia, ¿no? Hoy venía en un taxi, se ha confundido, y cuando le he dicho tal, lo primero que ha dicho: no tengo la culpa. Lo primero que dice el ser humano es siempre: no ha sido culpa mía, ¿no? En la medida en la que algo no es culpa tuya, no lo puedes arreglar. Por eso vamos dando tumbos, ¿no? Yo te quería preguntar... Que alguien mate a esos niños. Está el mal. El mal. Que luego crecen. Hacen, ¿Qué pasa esto? hacen películas. Mamá, yo quería empezar con este señor y yo también, y supongo que algo más. Como yo soy muy fan de hace ya mucho tiempo, pero quería comentar que hay también mucho reflejo en la película de muchos aspectos de filmografía, de encontrar cosas. Por ejemplo, me ha recordado mucho el tema de Frágil, esa reunión cuando están todos con la editorial, que bien lo interpreta ella, excepto. Y luego también pues, de Muerta, en lo del chaval. Entonces, quería primero que comentaras cómo ha sido, para mi opinión, ese reflejo. También has puesto un cortometraje tuyo en el... Ordinary Americans. Me salía más barato que uno de James Cameron. Me ha sorprendido. Y primero eso, y segundo, como ha sido, ya les he preguntado a ellos en una entrevista anterior, ¿cómo fue el proceso de los actores? ¿Cómo conseguiste que hicieran lo que tú querías? Bueno, respecto a las referencias que me mencionas de otras películas, es que es mi cine, entonces son obsesiones que de alguna forma están ahí. Además es que yo no soy consciente. Normalmente cuando haces una película no sabes lo que has hecho, y cuando llegan los chicos de la prensa te lo explican. Ellos te hacen preguntas, te dicen reflexiones que tú no habías pensado, y vas entendiendo lo que has hecho y vas aprendiendo a explicarlo. Pero son estos días cuando estamos aprendiendo a explicar lo que hemos hecho, porque no hay una conciencia así muy racional, ¿no? ¿Y cómo trabajo con ellos? Pues lo hemos explicado unas cuantas veces hoy, y tiene mucho que ver con la idoneidad de la elección del reparto. Si yo acierto con ellos, fluyen las cosas. Si me equivoco, no hay nada que hacer, ¿no? Ya vamos en una dirección equivocada. Yo creo que mi mérito es que acerté a una parte, ¿no? Acerté con... Bueno, aquello no me salió tan bien. ¿Lo que le hiciste tú con casting? No, había una directora de casting, que es Lucy Lennox, con la que ya he trabajado varias veces, por ejemplo en Baby, pero esa elección yo creo que nos dio ya un camino muy enfocado, ¿no? De cómo trabajar, y fue un proceso muy largo, duró meses, ¿no? E incluso hasta semanas antes de rodar no estaba cerrado, estábamos todavía moviendo las fichas para un sitio y para otro, viendo que esto no funcionaba, el otro sí, este encajaba, por muchas razones, ¿no? Pero incluso buscando caras nuevas, como el caso de María Sweeney, que es de aquí de Valencia, por cierto, vendrá luego. Una belleza, una persona además con un talento excepcional y con una verdad difícil, ¿no?, de encontrar. Pero eso es lo primero, y luego lo otro, y creo que hay una composición de los personajes, ¿no? La composición es lo que cada uno de ellos hace para meterse en ese traje, ¿no? Hay un vestuario, hay un maquillaje, hay un decorado, todo eso ayuda. Pero cada uno de ellos hace una composición, ¿no? Quizá la más notoria o la más evidente es la de Natalia Tena, porque se convierte casi en un niño o en una amante religiosa, como dice ella, ¿no? En las dos cosas. Pero eso ayuda mucho. Y luego, no lo sé, pues hay una dirección de actores
que como lo decía a Belén algún día, el actor es profesional y ha leído el guión y sabe lo que quiero porque lo hemos hablado y lo hemos trabajado, pero no ve todo el dibujo. Yo sufro mucho cuando entrego el guión porque el guión no es la película. Y digo, ¿cómo le explico a esta gente que eso que tienen ahí no es la película? Piensan que sí, pero no es la película solo la tengo yo en mi cabeza. Entonces, cuando les das instrucciones a veces no te entienden. Dices, pero esto es contradictorio, ¿qué chorrada es esto? Y dices, es que no te lo puedo explicar mejor, ¿no? Es muy difícil explicarlo. Cuando lo tengas todo ahí, funcionará o no funcionará, pero no se puede explicar con un guión a veces, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. Tú empezaste tan joven ganando esa Concha de Oro en San Sebastián. ¿Cómo dialoga el Juanma de hoy, el creador de hoy, con ese Juanma, director de Alas de Mariposa? Pues si estuviera ahora cerca de él le avisaría de un par de cosas. Pero bueno, dialoga, hay una parte de frescura que se pierde, porque aparece en cualquier ser humano, y creo que hay una reflexión además del personaje de Tony, de Thomas Lure, que habla de eso, ¿no? De la edad, de crecer debe ser esto, ¿no? La tarjeta de crédito se te acaba, ¿no? Dice, ¿no? Dice, crecer debe ser esto, es la última vez. Todo tiene fecha de caducidad, dice. Y es una cosa que no eres consciente, ¿no? Y de alguna forma te llenas de miedos, de temores, de prejuicios. Yo me tiraba a la piscina con 20 años y me daba igual. Como te tirabas con la bici con 15 años por el terraplén, y piensas que no te vas a romper un hueso. Vas con la moto a toda hostia y luego te rompes el hueso y luego te rompes tal y ya te da miedo y ya no quieres tirarte por el terraplén, ¿no? Cuando te haces más mayor, pues tienes más temores. Me van a juzgar, va a ir mal. Yo creo que todavía conservo un punto razonable de osadía o de locura, ¿no? Pero pierdes parte, sí, sí. Creo que la película también nos habla de la atracción que sentimos como por el mal, el auge del true crime y los libros basados en crímenes atroces, y además la película ha creado un muy buen timing porque sigue un poco vigente el debate de si era conveniente o no publicar el libro de José Bretón. ¿Este diálogo con la actualidad favorece a la peli o igual? ¿Es para los tres? Bueno, no sé si favorece o no favorece, pero es un tema tan universal, fue casualidad lo de José Bretón en ese momento, creo que estábamos rodando y lo comentamos. Estamos montando. Era montaje, vale. Pero luego el tema del mal en sí, y Tony lo ha dicho en diversas ocasiones, que es atemporal también, ¿no? Y también en la manera en que se ha rodado esta película, hay algo universal de lo que se está hablando, y entonces que esté sucediendo eso en este momento, o que, como dices, el true crime esté tan vigente o haya tanto interés por el true crime, supongo que no es que viene por lo otro, ¿no? Porque es universal el tema. Y entonces ahí creo que está pasando ahora esto, pero luego de aquí a unos años seguirá estando vigente. Bueno, no sé si... Yo creo que sí, que de alguna manera es una constante, no solo ahora. Para Belén y Tony, ¿qué tal ha sido tanto vuestra colaboración en el elenco con Natalia Tena y con Juanma? Trabajar con Juanma es un dolor. Es maravilloso, tenía unas ganas de decirlo. Un abrazo. Es maravilloso, es muy exigente, pero es muy bonito porque sabes que estás haciendo algo muy especial y, como decía él, tienes que confiar. Y hay momentos en los que dudas y hay cierta resistencia. Igual no lo verbalizas, pero él, como lo nota todo, porque te lo ve todo, o te ve a través del objetivo y te dice, porque él está siempre detrás de la cámara, esos planos que se marca aquí el colega, y te dice, no te enfades, o no esto, no lo otro, cuidado, porque te lo nota todo, ¿no? Y es como tu madre, te lo ve todo. Pero es muy bonito trabajar con él por esa exigencia que tiene, no solo con tíos como actor, o sea, no solo con los actores, con él mismo, con todo el equipo. Tenemos que estar ahí muy alerta para conseguir lo que quiere. Y luego trabajar con ellos pues ha sido un privilegio.
un actor como él, como Tony, que está trabajando en los proyectos que está trabajando, que accediera a hacer este proyecto, a venirse a España a rodar esta película, porque esto ya explicará él sus motivos, ¿no? Pero pues fue una oportunidad preciosa de trabajar con él, y con Natalia había trabajado ya con ella, así que felices las dos, porque nos llevábamos muy bien, y nos ilusionó mucho poder hacer estos personajes juntas, que son muy muy complejos y requieren de de total complicidad. Bueno, yo me la pasé re bien. Ya te lo cuento. Bueno, gracias, sí, porque está rarísimo. Estuvo increíble. Digo, a ver, me mandó el guión Juan, ¿no? Fuimos, echamos unos Zooms, me subí a un avión, me fui a Vitoria-Gasteiz con Belén, con Natalia, con Fernando, con todos, con María, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Que no sé qué más podría yo decir. El guión está increíble, la película, el pueblo, la ciudad donde filmamos, no lo conocía, está impresionante, y el resultado a mí me encantó, espero que a todos les guste. El lenguaje de la película es, o sea, para entrar a hablar a los personajes... Soy servicial, pero no trato, coge. Me parecía como que todos estaban muy separados, ¿no? Que sabían, que todo el mundo hablaba muy bien. Igual es parte también del talento, de la acción y los dones. Y me ha llamado mucho la atención el uso de usted, que se hablaban de usted, de vosotras, el obvio que igual no es una forma de hablar que escuchemos actualmente, y miras entre personas que más o menos tienen el mismo que se van de tú a tú, entre comillas. Y eso, no sé, igual es lo que dices tú, que no te has entendido y no te has dado cuenta, pero a mí es que me ha llamado muchísimo el lenguaje que habéis utilizado. Claro, porque crees que la película está hecha en 2025, pero nosotros no hemos dicho que la película se desarrolle en 2025. Yo aspiro a que mi película la puedan ver los del 2015 y los del 2030. No está ubicada adrede, quiero decir, se ha evitado justamente tanto localismos en los términos vehículos. No habéis visto ningún vehículo de 2020, ni de 2019, ni de 2025, ni de 2015. No vais a ver ningún vehículo. La ropa no es de ninguna época actual. Y nada es actual en la película, ni viejo, ni nuevo. Simplemente es atemporal. El lugar no se ubica, tampoco se dice cuál es, adrede. Que uno de Vitoria me va a decir, con esa calle no se va a la otra. Pues vale, por esa calle no se va a la otra. Pero es que no te he dicho que estás en esa calle. Esa es tu percepción. Entonces, se parte un poco del prejuicio, ¿no? Cuando es una película que pretende hablar de un lenguaje universal, que es el del cine, y de un tema universal, que es el del mal dentro del ser humano y su incapacidad para asumirlo, y la extrema necesidad que tenemos de ser reconocidos, de ser aceptados o amados, ¿no? Y eso es atemporal, y nos hemos esforzado en eso. En realidad no es algo nuevo. En Baby pasa exactamente igual. No hay tecnología, no hay expresiones, bueno, de hecho no hay expresiones porque nadie habla. Ahí lo llevé al extremo. El lugar no se conoce, no se menciona. En La Madre Muerta pasa exactamente igual. Si te pones mañana La Madre Muerta verás que no sabes en qué año está rodada, ni por ropa, ni por vehículos, ni por lugares. No en Alas de Mariposa, porque ahí tuvimos que enfocarla y tuvimos que ubicarla en una época porque se hablaba de algo muy concreto y se hablaba de un prejuicio, no tener una hija, tener un hijo en vez de un hijo, tal. Claro, eso no ocurre en los años 90, eso ocurría en los 60 en España. Y lo ubicamos en los años 60 en una localidad, bueno, pues de Europa del Sur, ¿no? Pero el resto a mí me interesa un cine local, no me interesan las cuestiones locales, y además es que creo que no existe lo local. Es decir, lo que es interesante es universal, y lo que es local no me interesa. Pero le da un aspecto también a cuento, no sé. Es que hago cuentos, Caperucita Roja, El Patito Feo, Cenicienta. Él le llama Cenicienta a ella todo el rato. Le regala un cuento. Hay una secuencia que son unos cuentos ahí. Entonces, siempre digo que hago cuentos para adultos, ¿no? Entonces, no necesariamente todo es real, pero sí debe ser verosímil, ¿vale? O sea, no sale nadie volando, pero no tiene por qué ser realista, en el sentido de que exista en la vida real. Igual no existe esa calle y me la inventé, ¿no? Esa es la intención, ¿no?, de la película, que, bueno, pues como decía antes Belén, que hablemos de
del universo a través de un lugar. Si hubiera nacido en Cuenca, la película se hubiera rodado en Cuenca, ¿no? Juanma, en El Mal hay algunos elementos recurrentes en tu filmografía, la dupla madre-hija, el ser humano como monstruo y también la religión cristiana. No sé si son elementos que para ti son importantes. A ver, el tema de la religión es que es muy simbólico. Entonces, si te fijas, cuando hay un momento en la película en el que Belén decide cruzar la línea roja. Literalmente cruza una línea roja dentro de un templo que es una catedral, hace así con su pierna, la levanta, cruza un cordón rojo y agarra el cuaderno de la muerte, del horror, y se pone a escribir, ¿vale? Esa metáfora, que no es precisamente muy sutil, que está ahí, ocurre en un templo, no ocurre en un bar, ocurre en un lugar sagrado. Lo que ocurre, o sea, lo que escuchamos en segundo plano no coincide con lo que estamos viendo, que pensamos, bueno. Ella está oyendo unas voces y le miran a ella y no es ella, resulta que es que la otra ha colocado un culturista ahí. No, es un culturista egipcio, totalmente desconocido, pero me pareció maravilloso. Vi esa foto y dije, esa foto tiene que estar ahí. Entonces, ese cruzar esa línea roja tiene una serie de simbolismos, y que ocurre en un lugar sagrado tiene una serie de simbolismos y una iconografía, además, bueno, pues gótica, religiosa, muy interesante. Y la película acaba en un lugar sagrado, en una capilla, donde también se vuelve a ocurrir esa situación, ¿no? Me decías otro Madre, hija. La madre e hija. La madre y la hija se repiten mucho, pero en realidad podía ser. De hecho, cuando escribía Las de Mariposa, por ejemplo, era un niño, el bebé. Y cuando llevaba escribiendo unos meses me di cuenta que era más interesante con una niña. Yo era un hombre y me interesaba más el misterio de lo femenino y lo llevé a eso. Además era más difícil aceptar que una chica se dedicara a hacer esculturas y bueno, socialmente no era tan aceptado, etcétera, ¿no? Pero me interesa mucho la vida que, como dice Parque Jurásico, se abre camino. Siempre se abre camino. Es que es nuestro chiste de hoy. Y alguien tenía que decirlo. Pero efectivamente en la próxima película la vida se abrirá camino. Y sobre todo con dolor, ¿no? Hay varios partos en mis películas, ¿no? En Baby hay otro. Y ocurren de una manera dolorosa, ¿no? La vida es dolorosa, ¿no? La llegada a la vida es dolorosa, ¿no? Es traumática, ¿no? Y yo creo que esas son obsesiones. Perdona. Así cerrar mi mente. Ah, mira. ¿Ves? Mis referentes. Alguien dice Bergman, no, Reanimator, Parque Jurásico. Rocky 4 es mi obra cumbre. Y esas son obsesiones que repito porque están ahí, ¿no? No las puedes evitar repetir, ¿no? El mundo de la metáfora animal, por ejemplo, hay insectos en mis películas. La mariposa, que representa, es quizá el animal más simbólico, la inteligencia, la transformación, o sea, la metamorfosis, que la sufre ella en la película hacia el horror, ¿no? La inteligencia, he dicho, la belleza y lo grotesco, el gusano y la libertad, ¿no? Son un elemento muy, muy metafórico que aparecen a veces de forma real y al final de la película es una fantasía. Ella está ensoñada con su locura, ¿no? Es con sus fans que la van a matar. Y está viendo mariposas, está feliz, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos referentes que aparecen hasta en algunos videoclips míos, ¿no? Los meto porque están en mi subconsciente, ¿no? Pregunta para Tony, que está aquí. Qué pobre hombre. ¿Por? Tony, que vienes de grandes superproducciones, de crear un villano como Lalo Salamanca, mítico, impresionante. ¿Qué te llevas de rodar estas grandes series y frente a un proyecto más pequeño así de cine español? ¿Y qué te gusta de cada proyecto? Bueno, yo en lo personal prefiero cine más independiente porque creo que es algo más personal, es algo que tiene un trasfondo un poco más fuerte que algo más, no sé, las producciones luego más grandes suelen a no tocar tantos temas como tan profundos. Y pues digo, por ejemplo, en el caso de esta película me encantó porque te vienes aquí, estás del otro lado del planeta,
en una producción donde estás todo el tiempo trabajando, estás todo el tiempo metido, estás involucrado con todos, porque pues justamente es algo un poco más como familiar, exactamente. Te vas a comer con todos, te vas a cenar, hoy hay una cosa en una comida, ¿no?, que no pasaría en otras producciones. Entonces, a mí en lo personal, yo busco este tipo de proyectos más porque pues tienen más carne. Entonces, pues tuve la fortuna de que Juan me haya pensado en mí y que me haya ofrecido la película y que pude trabajar con Belén y con todos, y pues estoy muy agradecido y muy contento con el resultado.